Hola, ¿qué tal? Estamos ya compartiendo con ustedes este día jueves, con además sensación de día viernes, dado que tenemos esta semana corta, feriado el día de mañana, pero estamos aquí al pie del cañón en Campus USACH por la 94.5 en FM y también con quienes nos siguen por nuestro canal de YouTube. También estamos ahí, les damos la cordial bienvenida para empezar a revisar los temas de la contingencia con nuestros académicos y académicas de la Universidad de Santiago. Y hoy día, como día jueves, estamos ya con Marcela Vera, con Mario Sobarzo y ha vuelto ya también Rodrigo Martín, que no estuvo en la anterior edición, pero que ya llegó con lentes nuevos, listos, porque ese era era lo que tenía que hacer, ¿eh? Esa era la diligencia que Sí, tenía que hacer sí, el jueves pasado. ¿Cómo están? Bienvenidos sí. como siempre acá al Campus Usach. Hola, hola, hola Mario, hola Marcela, mi Hola, ¿qué tal, excusa la semana Rodrigo? pasada, ¿Qué pero tal, Mario? con lentes ahora. Hola Marce, Rodrigos, ¿cómo están? Saludos también a Mauro ahí en los controles. Sí, pues. Exactamente, Mauricio Muñoz, que está con nosotros ahí en el audio y también en el video para el programa del día de hoy, que queremos ya empezar a desarrollarlo con los distintos temas que hemos estado compartiendo y intercambiando durante la semana, porque siempre tenemos algo muy interesante para poder relevar. Vamos a ver si tenemos también algún tiempecito para hacer algunos pronósticos para el día domingo, ¿ah? Vamos a darnos ahí un tiempecito. Pero hay varios temas que ya tenemos establecidos y quiero partir con lo que tiene que ver con los anuncios que tuvimos el día de ayer en torno a la línea 7 del metro, ¿ah? El anuncio que se hizo Ah, bien. luego de que la Comisión de Evaluación Ambiental aprobara entonces el estudio de impacto ambiental de esta línea 7 del metro. Esto ya da luz verde para el inicio de las obras. Y bueno, Rodrigo, quiero también partir contigo con este tema, que sin duda es una buena oportunidad para acercar a distintos sectores de la capital. Esto va a unir Renca con Vitacura, comunas muchas que no tienen metro y que van a tener esta posibilidad. Esa es una situación que siempre es valorable, pero además Sí. aquí me acordé de ese meme donde aparece una persona detrás de un árbol y se empieza a sobar las manos. Me pongo a pensar también en los temas inmobiliarios acá, en la Sí, plusvalía sí. de los terrenos. Entremos en ese tema de inmediato, Rodrigo, y luego también les doy la palabra tanto a Marcela como a Mario. Sí, perfecto. Oye, bueno, primero esta es una noticia que, bueno, ya la sabíamos hace bastante Ujú. tiempo, se había Sí, plantado. Yo recuerdo estos anuncios, ¿te acuerdas cuando se planteó los anuncios de línea 7, sí. 8, 9 y Y 10? 10 ahí, Que fue, con Luis de que fue un Granch meme muy súper divertido. asustado. Luis de Granch tapándose la cara con vergüenza arriba de un carro de metro, ¿verdad? Mm, Eso fue algo que se recuerda como historia antigua, porque fue antes de la pandemia, antes del estallido sí, social, y se cambiaron todas las prioridades y todo cambió, ¿verdad? Y ahora estamos como volviendo a mirarlo, está volviendo a mm, aparecer este tema pues, gracias a la aprobación que tiene del estudio de impacto ambiental, que en realidad era altamente probable que se diera, porque la línea 7 es una línea que se construye vía túnel subterráneo, túnel ujú, minero, que es el mismo sistema que se usó para Vespucio, Vespucio Oriente en la zona más profunda. ujú, Por lo tanto, el impacto que tiene en términos de superficie es relativamente bajo. ujú. Los conflictos que ha habido y las discusiones son en estos momentos del parque forestal, que tiene que ver con el pique que se tiene que hacer, no Sí, con la línea, el pique, que mm, es básicamente una excavación donde suben y bajan máquinas y cosas, que es una cosa relativamente puntual, y la posición de las salidas, que también estuvo esa discusión, pero estamos hablando de escaleras, algo que tiene un impacto relativamente ujú, bajo, en el parque forestal y también el que se había planteado en el parque araucano, donde también ujú. se discutió si se iba a producir algún daño, cosa también curiosa porque el parque araucano tiene unas intervenciones impresionantes. El parque Sí, araucano tiene un edificio subterráneo metido adentro, ¿verdad? Entonces meterle un metro, una salida de metro es un chiste al lado de lo que ya está. claro. Ahora, yendo al punto de lo que tú decías, claro, son en la línea 7, primero, recordémosla un poco, ¿verdad? Una línea de las más largas que vamos a tener, 26 kilómetros, ¿verdad? Tiene 19 estaciones. Es una línea que es de gran importancia por lo que decías tú, que es comunicar zonas que no tenían metro, pero hay que recordar que son dos zonas súper diferentes. O sea, estamos Ujú, comunicando una claro. zona que es Renca, una comuna que tiene mucho espacio libre todavía, de densificación muy cercano al centro de Santiago, con importantes crisis sociales, ambientales, ¿verdad? Una comuna podríamos llamarlo comuna pobre dentro de lo que son las comunas de Santiago, que va a tener la estación Brasil y la estación José Miguel Infante, que son dos estaciones relativamente cercanas, ¿verdad? Bastante Ujú, cercanas, el remate final de la línea, con las posibilidades ahí de densificación, crecimiento, conexión hacia el aeropuerto, un futuro, digamos, esplendor que parece ahí gigantesco. Y claro, otra comuna que no tiene metro, Vitacura, sí, ujú. pero que Sí. digamos que es diferente, ¿verdad? Ujú, El impacto que tiene ahí.
Son terrenos ya de los suelos más caros de Santiago, lugares con altas densidades de construcción, muy equipados alrededor, con clínicas, con lo que se te ocurra alrededor. Entonces tenemos lógicas totalmente Ujú. diferentes. Son comunas muy, muy distintas y algunas de las particularidades de esta línea. Primero, la comunicación de esos dos mundos, ¿verdad? Porque va a ser una línea que va a estar comunicando un sector con alta capacidad de crecimiento y con una comuna que al revés no tiene mucha capacidad de crecimiento, pero que es un destino de trabajo muy importante. Ujú. Que eso también es vital tenerlo en la cabeza. Esta línea es una línea que va a permitir un acceso, una cantidad de personas que se mueven hacia esas comunas, Vitacura, Las Condes, Lo Barnechea, ¿verdad? Que son comunas de destino de trabajo, que es bastante importante, que tienen flujos muy grandes dentro de la ciudad y la va a satisfacer. Va a ser un movimiento, porque no estamos hablando de comunicar Renca con Vitacura. Sí. Cuando comunicamos línea 7, tenemos varias conexiones súper importantes. Primero en Ujú. línea 1 tenemos Calicanto, después tenemos Baquedano, después tenemos Los Leones. Esas conexiones, esas interconexiones de línea generan conexión línea 1, línea 3, línea 6, ¿verdad? Tenemos entonces el barrido completo Sí. que toma desde todo el sector sur-poniente, agarramos línea 6, línea 3, ¿verdad? Tomamos todas esas líneas, las conectamos en algunos puntos de transición entre línea 1 y línea 7, y después de eso las llevamos hasta, salimos al Parque Araucano y sigue Urquén hasta arriba, hasta Ujú. Estoril. Entonces es una línea que va a tener una importante capacidad de comunicación del eje de mayor movilidad de transporte de Santiago, Ujú. entendiendo post pandemia al volver a un cierto grado de normalidad, que aparentemente puede ser, ya tenemos un horizonte de que las Sí. cosas se empiezan a poner un poco mejor. Sí. Entonces ¿Alivio de la podríamos uno volver también, a... Rodrigo? Sí, por supuesto. Esta va a generar un alivio de la 1, Ya. sobre todo en los sectores medios de la 1, Ujú. porque vamos a tener una movilidad paralela. O sea, en la movilidad, por ejemplo, entre sectores, como decía, entre Calicanto y Los Leones, vamos a tener un paralelismo que va a ser útil y en la medida que nos alejemos, Ujú. ¿verdad? Si pensamos los dominicos, ya no va, la zona de los dominicos va a seguir estando igual, Sí. Manquehue, los dominicos de esa zona, y para el otro lado lo mismo. Pero las zonas medias probablemente van a tener más alternativas y vamos a poder evitar, por ejemplo, los transbordos línea 6 en Los Leones, que siguen después hacia los dominicos y después toman micro. Van a Ujú. poder tomar directamente hacia la zona norte-oriente movilidad directa. Entonces eso resulta bien interesante en términos de movimiento general de Santiago, cuando volvamos a una movilidad natural. Pero yendo al tema que decías tú, el tema de lo que implica esta línea, es que ya estaba anunciada y nosotros el año pasado en la Escuela de Arquitectura hicimos un estudio, trabajamos con los alumnos del taller de cuarto año, yo hago ese taller, Ujú. y vimos cuáles eran las posibilidades de densificación de Renca. ¿Qué iba a pasar en Renca con la línea 7? Hicimos la hipótesis de qué ocurriría si las normativas actuales, Renca tiene un plan regulador recién modificado. Hay un plan regulador que está en proceso de aprobación, Ya. que lo pescó la pandemia, pero que estaba en proceso de aprobación y que consideraba los cambios que se iban a producir producto de esto de la línea, de la nueva línea de metro, pero yo diría que todavía es conservador para lo que puede ocurrir en ese lugar. Y esa es una renovación que es loable, porque muchas comunas que Sí. se ven afectadas por metro no tienen plan regulador actualizado y tal cual como Estación Central o Pedro Reserva Ujú. terminan siendo víctimas de las líneas. En este caso tiene un plan que se está desarrollando y lo que vimos es qué ocurría si manteníamos esa normativa a futuro sin mucho control. Y la densificación potencial y lo que puede ocurrir es, por un lado, una especulación inmobiliaria tremenda y Ujú. además una consecuencia es la creación de una ciudad dormitorio en cierta medida, lo que se entiende Sí. por una ciudad que es el producto más típico del mercado inmobiliario, departamentos, departamentos y Ujú. departamentos, lo más alto y más grande posible, y una ciudad con poco equipamiento, con pocos servicios en general, con una ciudad demasiado polarizada hacia un tipo de uso, monoprogramática, que finalmente obliga a la gente a Ujú. moverse. Y en las circunstancias post-pandémicas sería muy interesante pensar lo Sí. que hicimos en el taller, que es un desarrollo de ciudad más sostenible, Ujú. más mixta, densificación mixta, y pensar en estos modelos de la ciudad de los 15 minutos, Sí. de la combinatoria de actividades y poder pensar nuevos núcleos. Creo que Ujú. Renca es una tremenda posibilidad para eso. Y esta línea de metro no es solo una línea de metro, es una Claro. oportunidad de desarrollo de ciudad. Hay Creo que ahí hay un potencial externalidades. tremendo. Sí. Sí, sí, Marcela. hay que tener ojo. Ujú. Marcela, Dale. también me gustaría que entráramos en el tema ahí, en lo que tiene que ver con las implicancias a nivel de territorio, a nivel también de desarrollo económico y social de una comuna, obviamente que son bastante elocuentes respecto a proyectos que ya se han desarrollado anteriormente. Sí, es un proyecto que tiene una envergadura económica importante, estamos hablando de 2.500 millones de dólares. A mí siempre me gusta ponerlo en función Mm. de grandes obras de inversión como lo es Codelco, que pidió en aquella oportunidad, cuando hizo su gran capitalización, 4.000 millones de dólares. Ya. Entonces estamos hablando de una cifra
2.500 millones de dólares es significativa. Pero además ayuda precisamente a generar una conexión entre dos territorios que son completamente opuestos en términos de la situación socioeconómica de sus habitantes. Y eso a mí me parece que es interesante en términos de integración urbana. Por otra parte, también podría ayudar con un buen plan, digamos, de desarrollo ambiental, podría ayudar a descomprimir los parques que se encuentran en la zona oriente, que son básicamente los únicos parques que tenemos, pero a través del circuito de metro perfectamente se podría establecer un parque, un área verde significativa en el Cerro de Renca, que Claro. es un área que hoy día está casi desértica, pero que hace muchos años atrás era un bosque, dicen. Entonces es una zona que además para las cosmovisiones indígenas es una zona que es sumamente importante, que representa el centro del corazón del agua. Eso significa el Cerro de Renca para los mapuches. Entonces, por tanto, si nosotros convertimos ese lugar, ¿cierto?, en un área verde, perfectamente podríamos construir otro polo de desarrollo incluso turístico para la zona y por tanto que esta visión de conectividad pueda relacionarse también con la diversificación productiva y de servicios que tanto se requieren, en particular en la zona de Renca. Es una comuna que yo conozco bastante bien y que por tanto, sin lugar a dudas, le faltan nuevas fuentes de posibilidades de ingreso, pero también nuevas condiciones de calidad de vida para esa población. Y entonces un área verde podría ayudar en ese sentido y el metro podría generar precisamente un aprovechamiento de esa inversión pública. Mario Sobarzo, también, ahí te doy la palabra de inmediato, Rodrigo. Escuchamos un poquito a Mario a ver también cómo lo va analizando las posibilidades que se abren con este metro. Sí, yo me tomo de hartas cosas que dice Marcela y que dice Rodrigo. El tema de los parques urbanos, ¿no? Porque es una de las cosas que estamos en deuda dentro de lo que es el desarrollo de la ciudad de Santiago, una ciudad que tiene concentrado las áreas verdes fundamentalmente en la zona oriente. Entonces, salvo algunos lugares como existen alguna cantidad de hectáreas importante, el resto de Santiago tiene muy, muy baja densificación en términos de eso. Así que eso sería muy importante el poder incorporarlo. Y creo que se entronca perfectamente además con lo que es la elección de gobernadores. Creo que eso es una cuestión que también hay que tener en cuenta. Los gobernadores hoy día tienen efectivamente capacidad de desarrollar más integración urbana. Es uno de los objetivos, además, que la población le pidió cuando es que los eligieron, ¿no? Cuando es que las expectativas que la gente ha presentado. Entonces creo que la integración justamente del metro con esto puede ser interesante. Pero lo que me preocupa fundamentalmente es algo que decía Rodrigo, bueno, también señalaba Marcela, que es cómo esto también puede empobrecimiento justamente en los sectores que hoy día están cerca de esas estaciones de metro. ¿Por qué? Porque es gente que normalmente, como esos terrenos se valorizan, ellos no son capaces de mantenerse dentro de lugares muchas veces y tienen que migrar a otros lugares. Entonces eso es una de las preocupaciones que va a hacer justamente la gobernación de Santiago, que hoy día sí tiene esta idea de la comuna, de las comunas, cómo va a paliar ese problema, cómo se va a afrontar ese problema para evitar justamente que haya desplazamientos de población hoy día, que el encarecimiento del uso del suelo, que exista el encarecimiento de lo que son los servicios en esos sectores, porque al llegar justamente eso aumenta todo esto. Y lo segundo que me gustaría señalar es cómo también necesidad de la creación de otros sistemas de conexión interurbana, no solamente a nivel de metro en Santiago, sino la necesidad que tenemos de que exista un tren nacional, un tren que pueda conectar por lo menos desde Arica a Puerto Montt, que era lo que históricamente siempre se pensaba como el trazado. Hoy día están las condiciones justamente para eso y el crecimiento de metro muestra la necesidad que tenemos de cambiar la matriz de desarrollo en ese ámbito de transporte a nivel interurbano. Creo que eso es un segundo elemento que también habría que dejarlo remarcado. Sí, Rodrigo, te doy ahí un par de minutitos. Mira, solamente de decirle que lo decía Mario. Mario, ya estamos bien como equipo porque nos leemos la mente. Yo iba a decir exactamente lo mismo del gobernador. Yo creo que esa pega del gobernador es fundamental y solo recordar un tema, los Cerros Isla. Hay un proyecto, tal cual como el Mapocho Navegable, la Nueva Alameda, los Cerros Isla. Cerro Echena, Cerro Renca, ¿verdad? Hay una serie de proyectos que quedaron ahí, que fue una idea también que ahora, en estos momentos, puede ser una iniciativa del gobernador, que podría ser una idea interesante y poder recuperar cerros. Creo que puede ser una pega futura a nivel regional. Eso.
Estamos en Campus USACH con Marcela Vera, Mario Sobarzo y Rodrigo Martín en este día jueves. Vamos a ir de inmediato con música. Morrissey está con nosotros, Sweathead. Estamos de vuelta ya aquí en Campus USACH de día jueves en la 94.5 FM y también en nuestro canal de YouTube junto a Mario Sobarzo, Rodrigo Martín y Marcela Vera, abordando distintos temas que han estado marcando también nuestra agenda. Me quiero quedar también con algo que viene de la mano de una conmemoración. Durante estos días también se ha estado conmemorando los 50 años de la nacionalización del cobre, el Día de la Dignidad Nacional, el mismo día del periodista, además. Ahí coincidía la misma festividad. Y bueno, es importante ver cómo en el contexto de lo que se está proyectando y se está discutiendo a nivel país es relevante ese hito. Recordemos que hay un proyecto de royalty minero en el Parlamento, dentro también de los programas presidenciales de los candidatos de la primaria que se va a desarrollar el día domingo, también el aspecto de nuestros recursos naturales y particularmente de los vinculados a la minería tienen también un rol no menor, particularmente en Apruebo Dignidad, y es por ello que es importante también ir tocando esa temática, hacia dónde vamos respecto a estos temas. Marcela Vera, te dejo también ese tema ahí sobre la mesa, porque sabemos que para muchos es una fecha importante, es un hito importante y que a su vez se puede ir también generando bastante expectativa de lo que se puede hacer en el futuro. Sí, bueno, primero creo que es una iniciativa que es fundamental para recuperar, ¿cierto?, la dignidad en nuestro país. Entonces, la discusión sobre la renacionalización del cobre es una discusión esencial en este contexto constituyente, pero también para poder buscar, ¿cierto?, nuevas fuentes de financiamiento para los ingresos que se requiere por parte del Estado para implementar, ¿cierto?, esta garantización de los derechos sociales. Bueno, yo soy economista y llevo muchos años buscando como de dónde puede recuperarse o de dónde se pueden generar los ingresos necesarios para fomentar toda la amplia gama de demandas sociales que tenemos hoy día en Chile, y lamentablemente no hay ninguna otra forma, digamos, de poder resolverlo que no sea con un cambio tremendamente estructural como viene a ser, ¿cierto?, la propiedad de los bienes comunes. Y entonces, en ese sentido, esta discusión hoy día está siendo dirigida, ¿cierto?, está siendo encabezada por los sindicatos del cobre. Sindicatos del cobre que se reunieron, ¿cierto?, en un espacio de unidad en donde está el conjunto de sindicatos del cobre, dígase, por ejemplo, la Confederación de Trabajadores del Cobre, la Federación de Trabajadores del Cobre, la Contramet y el conjunto de sindicatos de trabajadores también profesionales, también los metalúrgicos, el conjunto de sindicatos que permitió entonces encabezar, ¿cierto?, una elaboración de una propuesta que ellos expresaron muy claramente el día lunes durante la tarde, a través de un seminario que le denominaron Seminario de Minería e Industria, en donde, ¿cierto?, cada uno de los distintos sindicatos presentaron propuestas en conjunto sobre el royalty minero, sobre el proceso de renacionalización del cobre y sobre la industrialización. En ese contexto, entonces, me tocó participar como invitada comentando precisamente la propuesta de renacionalización del cobre. Es una propuesta que entonces primero tiene que visualizar, ¿cierto? Primero tiene que develar que la gran minería en Chile ha tenido un nivel de ingresos altísimo, en el orden desde el 90 al 2019, en el orden de los 500.000 millones de dólares. Los fondos de pensiones son ahora mismo alrededor de 200.000 millones de dólares. Entonces estamos hablando, ¿cierto?, de más del doble de ese monto. Por tanto, la gente piensa que sus ingresos, su riqueza está contenida en los fondos de pensiones cuando en realidad está, ¿cierto?, en el mineral rojo. Claro. Por otra parte, si miramos la tributación que ha habido durante este periodo, la tributación ha sido encabezada fundamentalmente por Codelco, y entonces la tributación total
Del 90 al 2019 ha sido alrededor de 47.000 millones de dólares, esta cifra según las cifras oficiales de Cochilco. Lo que significa que entonces no han tributado ni siquiera el 10% de entonces los ingresos que han tenido. Ujú. Pero además esa tributación ha sido fundamentalmente de Codelco. Claro. Si uno mira la última cifra de tributación, ha estado en torno a los 3 del año 2019, que es la última cifra oficial, está en torno a los 3.000 millones de dólares. 3.000 millones de dólares. ¿Cuánto dinero puso la gente de sus fondos de pensiones en entonces la economía chilena para generar un proceso de reactivación? 50.000. Entonces, 3 versus 50 nuevamente, ¿cierto? Aquí hay un desbalance muy significativo respecto de lo que están aportando hoy día las mineras al desarrollo del país y lo que está haciendo la gente con sus propios fondos de ahorro. Entonces, sin lugar a dudas, ese es un espacio, ¿cierto?, en donde podemos capturar renta adicional para poder generar garantización de derechos sociales, pero también para cambiar las lógicas de producción. Hoy día tenemos una sobreproducción de cobre. Mientras más producimos, el precio baja cada vez más y por tanto Chile gana cada vez menos. ¿Por qué hacen esta paradoja, cierto, las transnacionales? Lo hacen porque a lo que ellas les interesa es sacar de forma lo más rápida posible nuestro cobre, llevárselo a sus casas matrices y aumentar sus stocks y entonces resguardar, ¿cierto?, su riqueza en sus propios países, dándole valor agregado, ¿cierto?, en desmedro de lo que entonces nosotros recibimos producto de esa extracción de riqueza, y por eso se llama eso como modelo extractivista. Por otra parte, también hay un déficit muy importante en términos de la inversión. Es una falacia que la inversión extranjera directa realmente ha ayudado a que se desarrolle nuestra industria minera. Básicamente lo que han ido haciendo es que de los ingresos que obtienen generan, ¿cierto?, una pequeña transferencia en el orden del 30% hacia la inversión. Entonces, con nuestro mismo mineral financiamos, ¿cierto?, las inversiones que se van realizando. Y por otra parte, la inversión está solo destinada para la extracción y no para el valor agregado. Y por tanto, generamos, ¿cierto?, una pérdida de un recurso que no es renovable. Y por último, para cerrar, ¿cierto?, esta intervención, tiene que ver con el conflicto medioambiental. Solo la soberanía nacional puede poner límites a los problemas que existen entre los conflictos de interés en, por ejemplo, el agua o el cuidado del medio ambiente, entre la minería y las comunidades. No hay ninguna otra manera de que se pueda normar de forma adecuada y se pueda controlar y fiscalizar de forma adecuada a las transnacionales respecto de lo que están haciendo hoy día con el medio ambiente. Si nosotros recuperamos la soberanía nacional sobre esos recursos, nosotros podemos tomar decisión de cuáles son las mineras que deben seguir funcionando y cuáles no, y cuáles son las prioridades entonces de funcionamiento. ¿Vamos a priorizar extraer mineral o vamos a priorizar, ¿cierto?, el rescate de las cuencas del agua, por ejemplo? Son discusiones que solo podemos dar si ese recurso vuelve a estar en manos del Estado y por tanto somos los ciudadanos que vamos a tener control sobre ese Estado o sobre ese recurso a través, ¿cierto?, de, por ejemplo, fórmulas como la Contraloría Social. Pero en ningún caso los ciudadanos hoy día podemos, ¿cierto?, tener control sobre lo que hacen las grandes transnacionales. Entonces, la propuesta, ¿cierto?, de los sindicatos tenía también un desarrollo muy claro respecto de cómo se iba a implementar, cuáles iban a ser las fases de implementación. Primero, ¿cierto?, que queda instalado en la nueva Constitución el mismo párrafo que está en la actual porque custodia los derechos, ¿cierto?, sobre las tierras, sobre la minería. Y por otra parte, la abolición de la ley de concesiones plenas, que es la que ha generado esta privatización. Y luego, ¿cierto?, un traspaso progresivo de las distintas mineras que hoy día están operando a través de transnacionales hacia el Estado. En primer lugar, la Escondida, que maneja el 10% de las reservas mundiales de cobre. Por tanto, es una propuesta que está bastante integrada en términos de las distintas dimensiones y también es muy requerida, ¿cierto?, en términos de las necesidades de financiamiento que requiere nuestro país. Mario Sobarzo, ahí nos daba varios elementos de lo que por donde está también fluyendo la discusión, tanto desde la perspectiva de los sindicatos como también de distintos expertos en temas
temas de minería, la propia Marcela que tuvo la posibilidad de tener esa intervención. Entremos también en esas posibilidades que se van abriendo y donde también el rol de este proceso constituyente no deja de ser relevante. Sí, yo quiero señalar tres cosas que las Ujú, dijo en cierta medida Marcela, quiero profundizar para poder ujú, señalar en el fondo también los problemas, las aporías que se generan, ¿no? Porque Marcela termina poniendo el tema de lo medioambiental y creo que eso es una discusión que en los países que han generado procesos de nacionalización o que han recuperado sus medios, sus recursos naturales, ha dado justamente a las fuerzas progresistas, de izquierda, que están a favor justamente del desarrollo nacional, entre aquellos que han dicho que justamente la matriz extractivista no da el ancho para lo que es el tipo de desarrollo que se está pensando en el siglo XXI, que requiere otros ujú, marcos porque no podemos seguir desarrollándonos sobre la base de zonas de sacrificio, sobre la base de sacrificar a la población. Es una cuestión que es problemática. Versus la mirada que dice, bueno, pero es que si queremos mantener un cierto estándar de vida, si queremos seguir creciendo, si queremos seguir teniendo un modelo de desarrollo que vaya en beneficio de la gente, necesitamos hacer estas inversiones aun cuando que genere daños ambientales. Y ahí hay una cuestión que está pendiente, que no hemos, ni siquiera nosotros estamos tan mm, lejos de esto porque son las empresas privadas las que hacen esta sí, contaminación. En los países en los que ha ocurrido, ha enfrentado justamente a empresas públicas versus comunidades territoriales que han defendido la postura de que no hay que permitir, ¿no?, ese crecimiento ilimitado. Eso es una primera cuestión que yo creo que Marcela lo dice y que es muy ujú, interesante porque es una contradicción, no es una cuestión que sea tan fácil como sí, decir, oye, sí, lo tenemos súper claro cómo lo vamos a hacer. O sea, no es tan fácil, no es tan sencillo. Lo segundo que quiero remarcar, que me parece muy interesante, es el salto que dan los sindicatos hoy día del cobre, de pasar de ser sindicatos que piensan solamente en la cuestión del ingreso, que es válido, que no estoy mm, criticando ni mucho menos, que es la lucha propiamente sindical, de mejoría de sus integrantes, de mejoría de las personas que están inscritas, a convertirse en, como dice el profesor Gabriel Salazar, en sindicatos que se convierten en propositivos, ¿no? Que empiezan a tener posturas, que empiezan a plantear soluciones a lo que es el país y que en ese sentido pasan del peticionismo a convertirse en actores. Yo creo que eso es una cuestión que es súper interesante, valoro el hecho de que los sindicatos estén en este paso, porque durante mucho tiempo la pelea de los sindicatos era simplemente cómo mm, vamos nosotros en la repartición de recursos, no de ganancias. Entonces hay una cuestión que yo saludo, sí, felicito, me parece extraordinario que el sindicato estén haciéndose cargo de esto. Y lo tercero tiene que ver con el tipo también de empresa que se va a crear con respecto a esto, porque hasta ahora las propuestas, por ejemplo, dentro de Apruebo Dignidad, hablan de dos modelos de administración de este sistema de sí, minería que tenemos en Chile. Unos que hablan de crear empresas autónomas bajo el modelo tipo Codelco, que mm, sabemos en qué terminan, ¿no? Porque Codelco ha servido para financiar a buena parte de lo que es la clase política en campañas, en carreras, incluso cuando es que quedan sin trabajo, los llevan a trabajar a Codelco, etcétera. O sea, no nos engañemos respecto también de cómo ha sido la captura. Hay que recordar los apellidos de quienes han sido los presidentes de Codelco, ¿no? Que han tenido vínculos directos con la casta política de este país. Entonces, no nos engañemos tampoco de que estas empresas autónomas y poner el término autónomo pueda servir para limitar en el fondo el modo en el cual funcionan ujú, los intereses políticos, económicos, que muchas veces tienden a estar capturados y que tienen intereses directos en relación a empresas privadas. Entonces hay que tener ojo porque sí, también aquí se puede generar justamente un conflicto entre el tipo de propuesta que tengamos y cómo esto se operacionaliza, porque puede terminar siendo un ejemplo de contradicción que implique que el propio país pierda también riqueza, que sus empresas empiezan a funcionar mal, que si ujú, hay intereses o conflictos de interés de los que son sus gerentes, puedan tratar de beneficiar justamente a estas empresas que son privadas y que todavía no van a desaparecer de la noche a la mañana del sistema. Entonces, sí, hay que ver ahí, hay que llevar con bastante cuidado. Creo que la idea de una contraloría para este tipo de situaciones y que permita el analizar la forma en que se reparten los recursos es una idea ujú, que me parece muy interesante porque en algún sentido eso es también una cuestión, o sea, cuando Marcela dice que son 500.000 millones de dólares los que se han llevado las grandes empresas, la verdad es que eso ningún país del mundo mm, puede darse el lujo de dejar ir esa cantidad de riqueza y dejar menos un 10% de sí, impuestos. O sea, es una cuestión que ujú, es una contradicción de lleno, ¿no? mm. Rodrigo Martín. mm. Sí, bien, mira, respecto a este tema, yo tuve la oportunidad de ver un informe de esto de política que se están haciendo en la universidad, ¿verdad? Que se ha estado trabajando en eso, respecto al tema del Ajá, royalty. ujú, Y hay algunas cosas que sorprenden. Primero, de todo esto que estamos hablando, de todo este problema, por ejemplo, de lo que decía Mario, de cuánto se está pagando, también Marcela, ¿verdad? De cuánto está pagando estas empresas que extraen los recursos chilenos y cuánto están dejando en el país.
claro, uno cuando revisa datos ve que Chile, en términos de reservas de cobre, es indiscutiblemente importante. O sea, cuando dicen, no, se van a ir para otro lado, en realidad no hay tantas alternativas de irse para otro lado si le subimos los impuestos. O sea, ese tema también hay que tenerlo súper claro, ¿verdad? De que, no, que sean, bueno, Perú ha subido y en realidad hay que tener también cuidado que la reserva no es la cantidad de cobre que hay, sino también los costos de extracción, que también eso hay que tenerlo en la cabeza, ¿verdad? No, cuando hay tecnologías nuevas, esas cosas cambian, no es un montón de cobre que está guardado y eso define todo, sino más bien cómo se puede extraer. Pero sí, Chile sigue siendo, sin ninguna duda, uno de los grandes reservorios de cobre del mundo y es indiscutible un liderazgo en eso y es muy difícil que nos supere otro país, que nos transformemos en irrelevante, así como con el salitre. Entonces eso es un punto súper difícil de que cambie. Pero lo otro es por qué están pagando tan poco las empresas que trabajan acá, los privados que están metidos aquí. Y una cosa que a mí me sorprendió es que nosotros ese sistema de concesiones lo tenemos desde dictadura, comienzo de dictadura. Y fue un mecanismo de concesión que se planteó para motivar la llegada de empresas a un país que tenía una inestabilidad política. Uh-huh. Y dice, bueno, ¿cómo traemos empresas? Necesitamos plata, necesitamos que esta cosa funcione. Inventemos un mecanismo fácil para que la gente que venga a instalar empresas mineras acá tribute poco, para que sea tentador. Uh-huh. Y el problema es que se tribute poco también cuando uno compara, ¿verdad?, con el resto del mundo. Seguimos tributando muy poco acá en Chile, los royalties son bajísimos, todos se pueden saltar de alguna manera. Todas las empresas mineras tienen un departamento de gestión de impuestos, y ese departamento de gestión lo que hace es decir, primero que utilidades fueron cero, no ganaron nada, era muy caro la extracción, no ganamos nada, entonces el tributo sobre utilidad no existe. Y segundo, lo enviamos todo a otra empresa que está en las Islas Caimán, y en las Islas Caimán ellos compran todo y lo compran súper mal, lo compran súper barato, no hicimos un negocio, pero esa empresa también es mía y lo vende después a otro lugar. Claro. Ese mecanismo, que es el mecanismo normal y además legal, eso es lo terrible, que simplemente están las leyes establecidas para que eso sí se pueda hacer, reduce el royalty a cero. Finalmente el royalty produce muy, muy poco dentro de este país y es tremendamente rentable para las empresas. Ese es un hecho y es algo que lo tenemos arrastrado desde la dictadura, que fue un momento en el cual querían meter empresas y darle una vía fácil para funcionar. Y seguimos igual, no se ha podido mover, no se ha podido cambiar. Los datos que decía Marcela de Codelco, ¿verdad? Que Codelco tributa el 60% de lo que se tributa acá en Chile, cuando tiene un total de movimiento muchísimo menor a todas las otras. Entonces, claro, tiene un poquito más de control, pero las otras hacen lo que quieren. No, efectivamente es algo que tenemos que cambiar, que hay que buscar de dónde se obtienen los recursos, y yo diría que lamentablemente esto está en todo. O sea, tenemos, recién cuando conversábamos el tema de cómo se traspasan las inversiones estatales de infraestructura, ¿verdad?, al mercado inmobiliario, lo que pasa con Metro, ¿verdad? Uh-huh. Pasa en todo. Tenemos que tener una visión realmente que nos permita generar recursos. Y yo estaba haciendo un pequeño cálculo, Marcela, de los números. Yo no soy experto en números, pero solo por decirte, si vemos las necesidades de vivienda que tiene Chile, ¿verdad? Si vemos la cantidad de familias, los 500.000 familias que están ya. Hice un cálculo súper simple, metros cuadrados totales que tendría una vivienda social, ¿y cuánto cuesta eso? Estamos hablando de un negocio de entre 3.000 o 4.000 millones de dólares, más o menos. De negocio, si lo vemos como un negocio, ¿verdad? Lo que hay que producir en términos de vivienda. Y eso está como una bolsa que está dando vuelta en términos de plusvalía asociada a la infraestructura y a los suelos urbanos, reservas de suelo, todo lo demás. Que ya no son 500.000 millones de dólares, pero son 3.000-4.000 millones de dólares, es relativamente importante. Y eso también son recursos que pueden generarse en función de beneficios del Estado, en beneficio de todos los chilenos, y que estamos entregando igualmente que a las mineras que se están llevando todo con una serie de trucos que se lo llevan fuera del país, se lo estamos entregando al mercado inmobiliario, que en muchos casos es concentración de la riqueza y también se lo están llevando fuera del país. Así que tenemos harto que hacer al respecto. Sí. Les reiteramos que estamos en día jueves en Campus USACH con Mario Sobarzo, Marcela Vera y Rodrigo Martín. Vamos a escuchar otro poco de música, vamos a ir con lo que nos traen Astro, Colombo y ya estamos de vuelta acá en Campus USACH. Última parte, último bloque de este Campus USACH de día jueves por Radio USACH 94.5 FM y también con quienes nos siguen habitualmente en nuestro canal de YouTube. Son varios los fanáticos del canal de YouTube que conectan no solamente con nuestro programa, sino que también con distintos contenidos. Hoy día estamos con nuestros académicos y académicas Marcela Vera, Mario Sobarzo y Rodrigo Martín tocando distintos temas de la actualidad. Y bueno, la semana estuvo también marcada por las manifestaciones
en Cuba. Recordemos que ahí hubo varios, o más que nada, fueron bastante comentados por distintos medios de prensa. Estuvo presente también en el debate de Apruebo Dignidad. A muchos también de repente no les calzaba mucho que se hablara de esos temas y no de los programas de los candidatos. Pero en fin, no ha pasado desapercibida estas manifestaciones en las cuales se hace mención por parte de algunos de los que han señalado que han estado manifestándose, que hay ahí el tema del derecho a la manifestación, que se violan derechos humanos, algo que se puso de manifiesto también en ese debate donde también se le consultó al propio candidato Jadwe el tema. Ha habido también reacciones por parte del gobierno cubano en las últimas horas, donde también se están abriendo las posibilidades para que vayan llegando diferentes recursos en lo que tiene que ver con medicamentos, en lo que tiene que ver también con alimentos, para tratar de ir también colmando esas dificultades que se están viviendo dentro de la isla. El tema del bloqueo también salió a la palestra dentro de estas discusiones. Yo quiero también conocer cómo han estado siguiendo este tema, Mario, Marcela, Rodrigo, porque de todas maneras no solamente está de por medio el tema vinculado a la economía, a las dificultades que todas las sociedades del mundo están viviendo en el marco de la pandemia, sino que también en los elementos ideológicos que siempre van de la mano con esta discusión. Mario, te doy la palabra para partir. Gracias, Rodrigo. Bueno, sí, pues súper interesante, porque además, más que hablar de Cuba, yo creo que cuando es que nosotros vemos las movilizaciones en el mundo entero, lo que tiende a ocurrir es que Cuba se convierte en una especie de espejo o proyección, en el fondo, de los propios problemas que las sociedades tienen y que las proyectan en la sociedad cubana. Y el ejemplo justamente de Chile es bastante característico de esto, ¿no? Que nos salgan medios de comunicación hablando de la censura en Cuba, cuando es que en Chile tenemos un modelo donde es que el propio presidente de la República y el ministro del Interior llamó después del estallido social a los canales y a los otros medios de comunicación a decirles que pusieran límite a ciertos panelistas, a ciertas líneas, etcétera, donde es que hemos tenido un proceso de intervención de los medios de comunicación por parte del mundo político que es asqueroso y que lo dijo el propio Mirko Macari, en un momento se lo dice, ¿no? a un integrante de la concertación, cuando le dice, está hablando de que el gobierno hacía esto, y le dice, oiga, pero si usted hacía lo mismo, está en el gobierno. Entonces, primero, siempre uno dice, bueno, esta gente que tiende a remarcar el tema de que no hay medios de comunicación libres en Cuba, de que la gente no puede movilizarse, de que la gente no puede protestar, mentira, o sea, además es una profunda mentira y que muchas veces tiene que ver con como digo, este bloqueo a la información que se ejerce, que se produce desde Cuba, y que tiende siempre a acentuarse como una especie de sospecha, ¿no? Como si ellos estuvieran mintiendo y que no fueran los datos reales, etcétera. Y bueno, cuando van para allá organismos internacionales y verifican, por ejemplo, el estado de desnutrición de los niños, que es el más bajo de Latinoamérica, verifican las tasas de mortalidad, verifican un montón de cosas, es donde es que nos damos cuenta que esto es una imagen bastante mediatizada, bastante falseada, que nos transmiten los medios de comunicación. Entonces, hay una cuestión ahí y que ha ocurrido a nivel mundial, lo vi en España, ocurrió justamente en Argentina, en todos lados ha habido justamente esta señalación de Cuba como el lugar donde es que habría estas violaciones, y insisto, con bastante silencio con respecto a las violaciones de derechos humanos en Chile, en Colombia o en otros países de Latinoamérica que hoy día están ocurriendo, en Haití, donde es que después de la muerte del presidente han ocurrido asesinatos. Eso es lo segundo. Tiene que ver con la propia contradicción o la crisis que gatilló esto que está sucediendo en Cuba. En Cuba, decir que han tenido 1.500 muertos por el COVID es una cuestión que es un desastre, es una catástrofe desde el punto de vista de ello. Estamos hablando de un país que es una población más pequeña que la nuestra, pero muy poquito más pequeña que la nuestra. Nosotros estamos cerca de 40.000 muertos de acuerdo al DEIS, ¿no? Porque además eso es otro que tenemos. Tenemos dos contabilizaciones de muertos. Una dice que tenemos 34.000, otra que tenemos 40.000. Pasados los 40.000. Bueno, ellos tienen una sola, dicen que son 1.500 muertos. Y la verdad es que eso para ellos es muy fuerte, porque cuando es que tienen un huracán mueren 3, 4 personas. Si mueren 20 personas, un ministro tiene que salir, porque eso es una ineficiencia del Estado. Entonces se le pide la responsabilidad política a la persona que cometió ese error, porque llegó a muertos. Bueno, en Cuba hoy día tenían 1.500 muertos y eso, por supuesto que para la sociedad cubana es un shock, es un impacto, porque está muy acostumbrado a que los mecanismos de prevención, de paliativos a los temas de salud son muy eficientes, a diferencia de lo que ocurre con nosotros, donde es que está muy marcado por la desigualdad de clase. Hay una cuestión. Y lo tercero, que es lo que tú decías al principio, las dificultades económicas que están afectando a una isla que está bloqueada desde hace más de 50 años, por supuesto que son mucho mayores a las que tenemos nosotros. Si aquí nosotros en Chile tenemos problemas, por ejemplo, en que hay falta de materiales de construcción y que la gente se está quejando por el alza de los precios de los materiales de construcción, imaginémonos cómo es en un lugar donde es que no pueden llegar ni siquiera medicamentos.
2 semanas atrás, Sí. justamente Estados Unidos desvió un barco chino que venía y que traía esos insumos a Cuba, y que fue uno de los motivos también por los cuales Cuba tuvo una crisis en las últimas semanas. Entonces hay que tener ojo porque, como digo, hay un efecto mediático, pero también hay contradicciones internas que hay que mirarlas con bastante cuidado, ¿no? Porque además tampoco son esas movilizaciones multitudinarias con los grados de represión que hemos visto, insisto, en Colombia o acá en Chile. La verdad es que lo que uno ha visto casi son un poco cómicas, ¿no? Las formas de represión que tenían ellos, porque es una persona agarrando a otra, una cosa casi pintoresca, ¿no? Claro, van a decir, no, es que hay censura. Bueno, y acá no había, insisto, es como un poco contradictorio cuando es que alguien habla de censura en otra parte y no mira a su propio país. Rodrigo Martín, también cuéntame cómo has estado siguiendo este tema de Cuba y particularmente esta situación que se está viviendo al alero de la pandemia, dificultades también con el acceso a estos medicamentos, a ciertos productos. Hablemos un poco también de cómo lo has estado siguiendo. Mira, yo creo que acá lo que me ha dado harta vuelta es pensar esto no solamente en el contexto como esta polarización, Ujú. ¿verdad? Cuando uno dice, bueno, hay protesta en un lado, en Colombia, por ejemplo, contra un gobierno y el gobierno opuesto también hay protesta y queremos como tener esta discusión de quién está equivocado, dónde se está protestando, por qué se está protestando. Y para serte franco, yo creo que además de eso va a haber que mirar esto en el tiempo con otro cuidado. A mí me sorprendió un dato que no sé si es cierto, pero escuché que ¿Ya? había llegado el Internet móvil el 2018, Internet móvil a teléfono en Cuba Ujú. y que el rol de las redes sociales y el tema de la comunicación que existe ahí había tenido un factor. Y uno mira la primavera árabe, ¿verdad? Cómo siempre las redes sociales han tenido algo que ver o algo con la organización y la comunicación de las personas. Y en segundo plano también una especie como de falta de adscripción hacia las ideologías propias de esos lugares o las lógicas locales. Ujú. Cuando uno dice, bueno, yo me haría la pregunta por ejemplo, la gente que está de acuerdo con un modelo de mercado. Aquí en Chile nos pasa eso, la gente está absolutamente en contra de eso, a pesar de que el país y toda la lógica general es un modelo de libre mercado. Quizá uno podría pensar, bueno, en Cuba tenemos un cierto modelo lógico, una ideología de gobierno y de Estado, pero quizás no todo el mundo está de acuerdo. ¿Y Ujú. por qué no están de acuerdo? Y ahí yo le haría una pregunta a Mario. Yo creo que el modelo que venden las redes sociales y la ideología que te instalan, que es una ideología alternativa, tiene que ver con una cierta expectativa del modelo de mercado clásico. Cuando uno dice, bueno, tenemos ambiciones, tenemos ciertas lógicas, tenemos una especie de ideario que se construye a través de redes sociales y de comunicación de redes sociales, de ciertos estándares de vida, de ciertos estándares económicos, de ciertos estándares de relación, que son transversales. Y esos aparecen en todo el mundo. Y tenemos, cuando se instalan las redes Ujú. sociales y aparece el Facebook y todo el cuento y todo el mundo está metido en Instagram, se crea una especie como de segunda ideología en los países que los vuelve en contra de las ideologías dominantes del lugar. Creo que hay un fenómeno re Mm. interesante de mirar y lo vamos a ver quizás en la historia más a largo plazo, Sí. porque claro, uno considera que hay países que están comprometidos con una cierta lógica ideológica propia del país y quizá hay una invasión mucho más potente a través de redes sociales. Yo, como decía, no sé si es verdad que a Cuba llegó el 2018 el Internet móvil, pero si es así, uno tendría que analizar ese dato, cómo eso fue produciendo la instalación en la gente de una cierta imagen o idea que obviamente con un bloqueo es imposible de llegar a ella. Uno dice, bueno, no es culpa digamos, de esas personas, hay un bloqueo general en la isla y resulta que ellos no pueden tener ese modelo de Ujú. mercado que se les está vendiendo en redes sociales y eso genera la desesperación o la inquietud. Creo que es un fenómeno interesante de Sí. preguntarse, habría que darle un poco de Ujú. vuelta a cuáles son esos roles y quizás vamos a encontrar esto en todas partes, Ujú. independiente de la ideología de base que tenga el país y invadidos o infectados en el fondo por una ideología de redes sociales. Bueno, no sé, hay Sí, que darle vuelta. Marcela, sí, aprovechando el tiempo porque Y, también y en se ese nos está mismo, quedando poco. sí, en ese mismo ámbito se generaron muchas fake news, muchas noticias que eran falsas y que, por ejemplo, ponían una imagen en donde había una movilización en apoyo al gobierno cubano por Cuba y se ponía como si fuese una movilización en contra y pidiendo la libertad, cuando en realidad era completamente falsa incluso aquella interpretación. Ocurrió en medios de prensa tanto nacionales como internacionales y uno podía observar la foto como decía, por ejemplo, en la misma foto abajo el bloqueo económico, ¿sí? Viva Cuba, o sea, una cosa como que era perfectamente contraria, ¿cierto?, a lo que querían vender los medios de comunicación. Yo diría que la estrategia que se implementó durante esta semana fue una estrategia de control social a través del uso de estas noticias falsas y a través de una lógica que se ha ido instalando también en los distintos países latinoamericanos de cómo Estados Unidos
hace injerencias, ¿cierto?, sobre las naciones a través de estos golpes blandos que se realizan mediante los medios de comunicación, ¿cierto?, y sobre determinados actores que además se articulan en un determinado momento, porque no es casualidad que haya ocurrido previo a las primarias, ¿cierto?, de Chile. Tampoco es casualidad que, por ejemplo, a la Embajada de Cuba hayan ido venezolanos y chilenos, ¿cierto?, y muy pocos cubanos. Entonces, es una articulación la que hay detrás de aquello, y ocurrió no solo en nuestro país, sino que también en otros países. Por otra parte, yo diría que hay que mostrar muy claramente cómo los cubanos son seres muy pensantes, muy críticos. Es una sociedad que no es una sociedad basada en la subordinación, es una sociedad basada en la conciencia. Y por tanto, yo diría que ahí también hay un elemento que no podemos dejar de ver. El bloqueo económico, Cuba lo ha resentido más de 60 años, y un bloqueo económico que el año pasado, solo el año pasado, le costó 9.000 millones de dólares. ¿Se acuerdan la cifra de nuestra posible tributación de las mineras? Sí. Bueno, Chile autorizó un presupuesto para COVID de 12.000 millones de dólares. Quitarle 9.000 millones de dólares a una isla más pequeña, con menores recursos, ¿cierto?, es un impacto muy fuerte sobre la economía. Son impactos que tienen que ver con un bloqueo comercial, es decir, que Cuba no puede vender, pero tampoco puede comprar en determinados países, y también es financiero, no puede hacer transferencia, entonces logra comercializar, ¿cierto?, y no puede después transferir a través de los bancos. Es un bloqueo que entonces le impide, ¿cierto?, relacionarse económicamente con el exterior, y en este contexto de pandemia eso es bastante más grave, porque entonces abarca los ámbitos de la alimentación y de las medicinas, y es impensable cómo entonces no solo Trump aumentó, ¿cierto?, las medidas de bloqueo en 270 medidas más, y además Biden también las aumentó. Entonces, en vez de bajarla en este contexto de pandemia, se produce un aumento de la crisis que provoca este bloqueo, producto de la definición que hace Estados Unidos sobre aquellas naciones soberanas. Y solo un dato para finalizar: Cuba ha instalado, ¿cierto?, una nueva política farmacológica a través de su vacuna propia, el único país latinoamericano con vacuna propia que denominó Soberana, y una Soberana Plus, ahora que han vacunado más del 22% de la población ya con 2 dosis, 17% ya con 3 dosis, y más del 30% con ya una dosis de aquella vacuna. Por tanto, es una implementación bastante rápida, pero además autónoma, soberana. Y por último, mencionar la cantidad de espacios de solidaridad que ha tenido Cuba con Chile, como lo son, por ejemplo, sus médicos egresados de la ELAM, ¿cierto?, en donde Cuba los acoge gratuitamente, los instala en un centro, los alimenta, los cuida, y además los dota de formación médica, médicos que hoy día están, ¿cierto?, haciendo frente a la pandemia. Bueno, se nos pasó volando el tiempo, siempre nos quedamos cortos con la posibilidad de seguir conversando. Muy breve, pronóstico para el domingo. ¿Quiénes van a la primera vuelta? Mario. Yo creo que no me gustan los personajes, ¿no? Pero creo que Sichel va a ganar en la derecha, y por peso electoral el Frente Amplio tiene más convencionales, tiene más concejales, tiene más alcaldes, tiene senador, que no tiene el Partido Comunista, y tiene más diputados. Por lo tanto, la verdad es que el favoritismo yo creo que está por el lado del Frente Amplio más que por el lado de Jadwe. Solo Jadwe podría dar vuelta la votación, pero no el partido, no el Partido Comunista. Creo que si Jadwe gana Jadwe, no el partido. En cambio, si gana Boric, va a ganar Frente Amplio. Marcela Vera, también, cortito. Sí, coincido con la lectura respecto de quién gana, si es la figura o el partido. Mi apuesta va a ser porque gana Jadwe en esta oportunidad, y creo que lejos de los que van a ser más golpeados en esta elección va a ser Lavín. Lavín no va a tener un buen desempeño, y yo creo que Briones está siendo muy bien evaluado, lamentablemente, pese a toda la serie de políticas tardías que generó, y además que no permitieron salir, ¿cierto?, de esta situación, pero por alguna razón quedó bien instalado. Así que me parece que ellos van a poder capturar, ¿cierto?, aquel voto. Rodrigo Martín. Ya, oye, yo solo para hacerle el contrapeso al oráculo oficial, que es Marcela, por supuesto,
Voy a decir Boric, creo que me gustó mucho en el debate, creo que Boric me parece súper interesante y bien también lo que dice Mario del apoyo del equipo. Ahora, en términos de derecha, efectivamente yo creo que Lavín se hunde y se hunde y se hunde sorprendentemente. Y de verdad, bueno, tengo de acuerdo con Marcela, yo creo que va a ser un gran perdedor, pero igual me sorprende Sichel. Me sorprende que Sichel esté tan fuerte. De verdad lo encuentro bien sorprendente. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a ver, ahí el próximo jueves estaremos hablando de eso. Marcela Vera, Mario Sobarzo, Rodrigo Martín, muchas gracias. Que tengan buen fin de semana largo y nos reencontramos la otra semana. Gracias, Rodrigo. Saludos a todos y todas. Un abrazo. Muy buen fin de semana. Un abrazo. Igual. Muy bien. Y nos despedimos de este Campus USACH, deseándole lo mismo. Buen fin de semana a todas y a todos. Y nos vamos escuchando a Bruno Mars y Treasure. Que tengan buen fin de semana. Chao.